Pausar video. ACTMix presenta el audiolibro de El origen de la vida, escrito por Alexander Iopan en 1924, en voz de Loli Zubi, desde la biblioteca de El PIA, edificio IM de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias Humanidades, Plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aquí comenzamos. Hola amigos de ACTMix, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues sí, hoy nos encontramos aquí en mi escuelita, en el CCH Sur. Y bueno, pues sí, ahorita justamente nos prestaron la biblioteca para transmitir este libro que la verdad se me hizo muy interesante. Bueno, y al mismo tiempo de que me sirve para estudiar, porque justamente este tema del origen de la vida lo ando viendo en mi curso de Biología 2 de cuarto semestre. Y bueno, pues ahí digamos que tanto para que ustedes conozcan un poco de este grandioso libro, tanto para que yo estudie, bueno, pues digamos que abunde este conocimiento de esa pregunta que nos cuestionamos muchos: ¿de dónde venimos? ¿Cómo fue creada la vida en la Tierra? ¿Habrá más vida en el universo? Bueno, pues para eso están estos libros, para resolver estas respuestas. Y justamente está conmigo Loli Zubi. Loli Zubi, ¿cómo está? Bien, gracias a ACTMix. Vamos a aprovechar las instalaciones del Departamento de Asesorías de aquí del Plantel Sur. Agradecemos su apoyo por prestarnos el área de biblioteca y encontramos este maravilloso libro que se llama El origen de la vida. Es por parte de Editores Mexicanos Unidos, que se encuentra aquí en Luis González Obregón 5-B en CP, código postal 06020. Bueno, este libro, la portada la diseñó Alberto Díaz, y vamos a leer la 7ª reimpresión, que fue en junio de 1999. Bueno, este libro consta de 6 capítulos. El capítulo 1 se llama La lucha del materialismo contra el idealismo y la religión en torno al apasionante y discutido problema del origen de la vida. El capítulo número 2 es Origen primitivo de las sustancias orgánicas más simples, como son los hidrocarburos y sus derivados. El capítulo 3 es Origen de las proteínas primitivas. El capítulo 4 es Origen de las primitivas formaciones coloidales. El capítulo 5 se trata de Organización del plasma vivo. Y por último se culmina el 6º capítulo con el origen de los organismos primitivos. Vamos a empezar por leer el capítulo 1. Capítulo 1. La lucha del materialismo contra el idealismo y la religión en torno al apasionante y discutido problema del origen de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo han surgido los seres vivos que nos rodean? La respuesta a estas preguntas entraña uno de los problemas más grandes y difíciles de explicar que tienen planteadas las ciencias naturales. De ahí que consciente o inconscientemente todos los hombres, no importa cuál sea el nivel de su desarrollo, se plantean estas mismas preguntas y mal o bien de una u otra forma le dan una respuesta. He aquí pues que sin responder a estas preguntas no puede haber ninguna concepción del mundo. Pausar video. Botón.
Tocar 2 veces para activar. Ya no mueva la lamparita, Zetamix, permítame. Estábamos aquí. El problema que plantea el conocimiento y el origen de la vida viene desde tiempos inmemoriales, preocupando al pensamiento humano. No existe sistema filosófico ni pensador de merecido renombre que no haya dado a este problema la mayor atención. En las diferentes épocas y en distintos niveles del desarrollo cultural, al problema del origen de la vida se le aplican soluciones diversas, pero siempre se han originado en torno a él una encarnecida lucha ideológica entre dos campos filosóficos irreconciliables, el materialismo y el idealismo. De aquí que al observar la naturaleza que nos rodea, nos tratamos de dividirla en mundos de los seres vivos y mundo inanimado, a lo que es lo mismo inorgánico. Sabido es que el origen de los seres vivos está representado por una enorme variedad de especies animales y vegetales, pero no obstante y a pesar de esta variedad, todos los seres vivos a partir del hombre hasta el más insignificante microbio tienen algo de común, algo que nos hace afines, pero que a la vez distingue hasta a la bacteria más elemental de los objetos del mundo inorgánico. Este algo es lo que llamamos vida, en el sentido más simple y elemental de esta palabra. Permítame tantito. Dice, pero ¿qué es la vida? Es de naturaleza material, como todo el resto del mundo, o a su esencia de que haya en un principio espiritual, sin acceso al acontecimiento, como base en la experiencia. Si la vida es de naturaleza material, estudiando las leyes de lo que las rigen, podemos y debemos hacer lo posible por modificar o transformar conscientemente y en el sentido anhelado a los seres vivos. Ahora bien, si todo lo que sabemos vivo ha sido creado por un principio espiritual cuya esencia no nos es dable conocer, debemos limitarnos a contemplar pasivamente la naturaleza viva, incapaces ante fenómenos que se estiman no accesibles a nuestros conocimientos, a los cuales se atribuye un origen sobrenatural. Sabido es que los idealistas siempre han considerado y continúan considerando la vida como revelación de un principio espiritual supremo, inmaterial, al que denominan alma, es empírica, universal, fuerza vital, razón divina, entre otros nombres. Estacionalmente considerada, desde este punto de vista, la materia en sí es algo exactamente inerte, es decir, inanimado. Por lo tanto, no sirve más que de materia para la formación de los seres vivos, pero estos no pueden nacer ni existir más que cuando el alma introduce vida en ese material y le da a la estructura forma y armonía.
Este concepto idealista de la vida constituye el fundamento básico de cuantas religiones hay en el mundo. A pesar de su gran diversidad, todas ellas concuerdan en afirmar que es un ser supremo. Dios dio un alma viva a la carne, inanimada y perecedera, y que esa partícula eterna del ser divino es precisamente lo vivo, lo que mueve y mantiene a los seres vivos vivos. Cuando el alma se desprende, entonces no queda más que la envoltura material, vacía, un cadáver que se pudre y se descompone. La vida, pues, es una manifestación del ser divino, y por eso el hombre no puede llegar a conocer la esencia de la vida, ni, mucho menos, aprender a regularla. Tal es la conclusión fundamental de todas las religiones respecto de la naturaleza de la vida, y no se concede ni se sabe de ninguna doctrina religiosa que nos llegue a esta conclusión. Sin embargo, el problema de la esencia de la vida siempre ha sido absorbido de manera totalmente diferente por el materialismo, según el cual la vida, como todo lo demás en el mundo, es de naturaleza material y no necesita para ser perfectamente explicado el reconocimiento de ningún principio espiritual supramaterial. La vida no es más que la estructuración de una forma especial de existencia de la materia, que lo mismo se origina que se destruye, siempre de acuerdo con determinadas leyes. La práctica, la experiencia objetiva y la observación de la naturaleza viva señalan el camino seguro que nos lleva al conocimiento de la vida. Toda la historia de la ciencia de la vida, la biología, nos muestra de diversas maneras lo fecundo que es el camino materialista en la investigación analítica de la naturaleza viva sobre la base del estudio objetivo de la experiencia y de la práctica social, histórica, de qué forma tan compleja nos abre ese camino correspondiente a la esencia de la vida y cómo nos permite dominar la naturaleza viva, modificarla conscientemente en el sentido anhelado y transformarla en beneficio de los hombres que constituyen el comunismo. La historia de la biología nos brinda una cadena ininterrumpida de éxitos de la ciencia que demuestran a plenitud la base cognitiva de la vida y una sucesión ininterrumpida de fracasos del idealismo. Sin embargo, durante mucho tiempo ha habido un problema al que nos había sido posible darle una solución materialista. Constituye por esa razón un buen asidero para las lucubraciones idealistas de todo género. Ese problema era el origen de la vida. A diario nos damos cuenta de cómo los seres vivos nacen de otros seres semejantes. El ser humano proviene de otro ser humano. La ternura nace de una vaca. El polluelo sale del huevo.
puesto por una gallina. Los peces proceden de los huevos puestos por otros peces semejantes. Las plantas brotan de semillas que han madurado en plantas análogas, empero no siempre ha debido ser así. Nuestro planeta, la Tierra, tiene un origen y por lo tanto tiene que haberse formado en cierto periodo. Como aprenderemos en ella, los primeros ancestros de todos los animales y todas las plantas. De acuerdo con las ideas religiosas, no cabe nada de que todos los seres vivos habrían sido creados originalmente por Dios. Esta acción creadora del ser divino habría hecho aparecer en la tierra, de golpe y en forma acabada, los primeros ascendientes de todos los animales y de todas las plantas que existen actualmente en nuestro planeta. Un hecho creador especial habría originado el nacimiento del primer hombre, del que se desenvertan seguramente todos los seres humanos de la tierra. Así, según la Biblia, el libro sagrado de los judíos y el de los cristianos, Dios habría fabricado el mundo en 6 días, con la particularidad de que el tercero dio forma a las plantas, al quinto creó los peces y las aves, al sexto las fieras y finalmente los seres humanos. En primer lugar al hombre y después a la mujer. El primer hombre, o sea Adán, habría sido creado por Dios de un material inanimado, es decir, de barro. Después lo habría dotado de un alma, convirtiéndolo así en un ser vivo. Pero el estudio de la historia de la religión demuestra que estos cuentos ingenuos acerca del origen repentino de los animales y de las plantas, que de suerte aparecen hechos y derechos, cuáles serán seres organizados, se apoyan en la ignorancia y en una suposición simplista de la observación somera y superficial de la naturaleza que nos rodea. Esta fue la razón fundamental de que por espacio de muchos siglos se creyese que la tierra era plana y se mantenía inmóvil, que el sol giraba alrededor de ella, apareciéndose por el oriente y ocultándose tras el mar o las montañas por el occidente. Esa misma observación superficial y simplista hacía creer muchas veces a los hombres que diferentes seres humanos, como por ejemplo los insectos, los gusanos y también los peces, las aves y los ratones, no solo podían nacer de otros animales semejantes, sino que también brotar directamente, generarse y hacer de un mundo espontáneos a partir del lodo, del estiércol, de la tierra y de otros materiales inanimados, inertes, siempre que el hombre tropezaba con la generación masiva y repentina de seres vivos
consideraba el caso como una prueba irrefutable de la generación espontánea de la vida. Y aún ahora existen ciertas gentes incultas que están convencidas de que los gusanos se generan en el estiércol y en la carne podrida, y que diversos parásitos caseros nacen espontáneamente como consecuencia de los desperdicios de las basuras y toda clase de suciedades o inmundicias. Su observación superficial no advierte que los desperdicios y las basuras solo son el lugar, el nido donde los parásitos colocan sus huevos y más tarde dan origen al nacimiento de nuevas generaciones de seres vivos. En efecto, muy antiguas teorías de la India, Babilonia y egipcio nos advierten que esa generación espontánea de gusanos, moscas y escarabajos que surgen del estiércol y de la basura, de piojos que se generan en el sudor humano, de ranas, serpientes, ratones y cocodrilos engendrados por el lodo del río Nilo, de luciérnagas que se consumen. Todas esas fantasías relativas a la generación espontánea correspondían en dichas teorías con las leyendas, mitos vulgares y tradiciones religiosas. Todas las apariciones repentinas de seres vivos como caídos del cielo eran interpretadas exclusivamente como manifestaciones parciales de la voluntad creadora de los dioses o de los demonios. En la antigua Grecia, muchos filósofos materialistas refutaban ya esa definición, religión del origen de los seres vivos. Sin embargo, el transcurso de la historia facilitó que en los siglos siguientes se devolviera y llegase a preponderar una especulación teórica enemiga del materialismo, concepción idealista de Platón, filósofo de la antigua Grecia. De acuerdo con las ideas de Platón, tanto la materia vegetal como la animal por sí solas carecen de vida y solo pueden vivificarse cuando el alma inmortal, las psique, penetran en ellas. Ay, perdón, mixeros, es que justamente, como les digo que ando aquí en la escuela, pues aquí me anduvieron solicitado para cuestiones de alumno. Pero ahora sí, Loli, Subi, pues continuamos. Por cierto, un gran saludo a todos mis profesores del CCH Sur. Entonces aquí dice, el primer hombre Adán habría sido creado por Dios de un material inanimado, es decir, de barro. Después lo habría dotado de un alma, convirtiéndole así en un ser vivo. Ese capítulo ese párrafo ya lo leímos hace también. ¿Sí? Entonces continuamos. Y dice, permítame, es que se me movió también a mí la hoja. Aquí está. Y dice, el otro capítulo que también ya leímos dice así: y aún ahora existen ciertas gentes incultas que están inconvencidas de que los gusanos se generan en el estiércol y en la carne podrida. También ese párrafo ya lo leímos hace también. Sí. Continuamos. Seguimos. Ahora vamos a seguir. Dice aquí: en la antigua Grecia, muchos filósofos materialistas refutaban ya esa definición religiosa del origen de los seres vivos. Sin embargo, el transcurso de la historia
facilitó que en los siglos siguientes se desenvolviera y llegase a preponderar una especulación teórica, enemiga del materialismo, la concepción idealista de Platón, filósofo de la antigua Grecia. Disculpen. De acuerdo con las ideas de Platón, tanto la materia vegetal como la animal, De acuerdo con las ideas de Platón, tanto la materia vegetal como el animal por sí solas carecen de vida y solo pueden vivificarse como el alma inmortal. La psique penetra en ellas. Esa idea de Platón representó un gran papel contradictorio y por tanto negativo en el desenvolvimiento posterior del problema que estamos examinando. Diríase que hasta cierto punto la teoría de Platón se reflejó también en la doctrina de otro filósofo de la antigua Grecia, Aristóteles, más tarde convertida en fundamento básico de la cultura medieval y que predominó en el pensamiento de los pueblos por espacio de casi 2000 años. ¡Wow! En sus obras, Aristóteles no se suscribió a detallar numerosos casos de seres vivos que, según su creencia, aparecían espontáneamente, sino que además dotó a este fenómeno de una cierta base teórica. Aristóteles consideraba que los seres vivos, al igual que todos los demás objetos concretos, se formaban mediante la conjugación de determinados principios básicos: la materia como un principio activo, la forma, esa última sería para los seres vivos la entelequia del cuerpo, es decir, el alma. Ella era la que daba forma ella era la que daba forma al cuerpo y la que lo movía. En consecuencia, resulta que la materia carece de vida, pero es abarcada por esta, adquiere forma armónica y se organiza con ayuda de la fuerza animada, que infiltrada vida a la materia y mantiene viva. Las ideas aristotélicas tuvieron gran influencia sobre toda la historia posterior del problema del origen de la vida. Todas las escuelas filosóficas ulteriores, lo mismo las griegas que las románticas, participaron plenamente de la idea de Aristóteles respecto de la generación espontánea de los seres vivos. A la vez, con el transcurso del tiempo, la base teórica de la generación espontánea y repentina fue tomada como un carácter cada vez más idealista y hasta místico. Este último carácter lo adquirió muy particularmente a principios de nuestra era, especialmente entre los neopláticos, Plotino, jefe de esa escuela filosófica muy divulgada en aquella época.
Afirmaba que los seres vivos habían surgido en el pasado y surgían todavía cuando la materia era animada por el espíritu vivificador. Se suponía pues que fue Plotino el primero que formuló la idea de la fuerza vital, la cual pervive aún hoy en día en las doctrinas reaccionarias de los vitalistas contemporáneos. Para describir en detalle el origen de la vida, el cristianismo de la antigüedad se basa en la Biblia, la cual a su vez había copiado de las leyendas religiosas de Egipto y de Babilonia. Los intérpretes de la teología de fines del siglo IV y principios del siglo V, o sea, los llamados padres de la Iglesia, mezclaron estas leyendas con las doctrinas de los neoplatónicos, fincando sobre esta base su propia elaboración mística del origen de la vida, totalmente mantenida hasta nuestros días por todas las doctrinas cristianas. Basilio de Cesarea, obispo de mediados del siglo IV de nuestra era, en sus predicas respetó de que el origen había sido formado en solo 6 días. Decía que por voluntad divina la tierra había concebido a su propio seno las distintas hierbas, raíces y árboles, así como también las langostas, los insectos, las ranas y las serpientes, los ratones, aves y las angulas. Esta voluntad divina, dice Basilio, deje de mover la lamparita, Zetamix, por favor. Esta voluntad divina, dice Basilio, continúa manifestándose hoy día con fuerzas indeclinables. El beato Agustín, que fue contemporáneo de Basilio y una de las autoridades más conspicuas e influyentes de la Iglesia Católica, intentó justificar en sus obras desde el punto de vista de la concepción cristiana del mundo el surgimiento de la generación espontánea de los seres vivos. Agustín aseveraba que la generación espontánea de los seres vivos era una manifestación de la voluntad divina, un acto mediante el cual el espíritu vivificador, las invencibles simientes infiltraban vida propia a la materia inanimada. Así fue como Agustín fundamentó la plena concordancia de la teoría de la generación espontánea con los principios dogmáticos de la Iglesia cristiana. La Edad Media agregó muy poco a esta teoría anticientífica. En el medioevo, las ideas filosóficas no importaban cuál fuese su carácter, solo podían sostener si iban envueltas en una capa teológica, si se cobijaban como el manto de tal o cual doctrina de la Iglesia. Los problemas de las ciencias naturales fueron postergados a segundo plano para optimizar acerca de la naturaleza circundante
no se practicaba la observación ni la experiencia, sino que se recurría a la Biblia y a las escrituras teológicas, únicamente noticias muy escasas acerca de los problemas de las matemáticas, de la astronomía, de la medicina arribaban a Europa procedentes del Oriente. Del mismo modo y a través de traducciones frecuentemente muy tergiversadas, llegaron a los pueblos europeos las obras de Aristóteles. Al principio sus doctrinas se estimó peligrosa, pero luego, cuando la Iglesia se dio cuenta de que podía utilizarlas como gran provecho para muchos de sus fines, envanecido a Aristóteles, elevándolo a la categoría de precursor de Cristo en los problemas de las ciencias naturales, y según la acercada expresión de Lenin, la escolástica y clericalismo no tomaron de Aristóteles lo vivo, sino lo muerto, porque lo que respecta en particular al problema del origen de la vida, se había expandido muy ampliamente la teoría de la generación espontánea de los organismos, cuya esencia consistía, a juicio de los teólogos cristianos, en la vinificación de la materia inanimada por el eterno Espíritu Divino. En calidad de ejemplo, podríamos citar a Tomás de Aquino, por ser este uno de los teólogos más afamados de la Edad Media, cuya doctrina contindan, sino hoy día para la Iglesia Católica, la única filosofía verdadera. En sus obras, Tomás de Aquino manifiesta que los seres vivos aparecen al ser animada la materia inerte, así que se originan de modo muy particular al pudrirse el lodo marino y la tierra abandonada con estiércol, las ranas, las serpientes y los peces, incluso los gusanos que en el infierno martirizan a los pescadores, surgen allí, según Tomás Aquino, como consecuencia natural de la putrefacción de los pescados. Tomás de Aquino fue siempre un gran defensor y un constante propagandista de la demonología militante. Monología militante. No hace también, es demología militante. Demología militante. Para él, el diablo existe en realidad y es además jefe de todo un tropel de demonios. Por eso asegura que la aparición de parásitos malignos para el hombre no solo puede surgir obedeciendo a la voluntad divina, sino también por las argucias del demonio, del diablo, de las fuerzas del mal a él sometidas. La expresión práctica de estas concepciones proviene de los numerosos procesos incoados en la Edad Media contra las brujas a las que se acusan de lanzar contra los campos ratones y otros animales dañinos que destruían las cosechas. La Iglesia cristiana occidental adopta de la doctrina reaccionaria de Tomás de Aquino hasta convertirse en severo
dogma. La teoría de la generación espontánea y repentina de los organismos, según la cual los seres vivos se originarán de la misma materia inerte sin ser animada, esta por un principio espiritual. Este era también el punto de vista sostenido por el que fue obispo de Rostov y vivió en los tiempos de Pedro I. También sostenía en sus obras el principio de la generación espontánea, de manera por demás bastante curiosa para nuestras ideas actuales. Según él, durante el diluvio universal, Noé no había acogido en su arca ratones, sapos, escorpiones, cucarachas, ni mosquitos, es decir, ninguno de esos animalitos que nacen del cieno y de la podredumbre y que se engendran en el rocío. Todos esos seres vivos murieron en el diluvio y después del diluvio renacen engendrados de esas mismas sustancias. La religión cristiana, al igual que todas las demás religiones del mundo, continúan sosteniendo hoy en día que los seres vivos han surgido y surgen de pronto y enteramente constituidos por generación espontánea a consecuencia de un hecho creador del ser divino y sin ninguna relación con el desarrollo o evolución de la materia. Sin embargo, al ANDAAR en el estudio de la naturaleza viva, los hombres de ciencia han llegado a demostrar que la generación espontánea y repentina de los seres vivos no surge en ninguna parte del mundo que nos rodea. Esto quedó establecido y demostrado a mediados del siglo XVII para los organismos con un cierto grado de desarrollo, especialmente para los gusanos, los insectos, los reptiles y los animales anfibios. Investigaciones posteriores patentizaron este acerto. También por lo que respecta a seres vivos de formación más simple, de suerte que incluso los microorganismos más sencillos, que aún no siendo perceptibles a simple vista, nos rodean por todas partes, poblando la tierra, el agua y el aire. Vemos pues que el hecho de la generación espontánea de los seres vivos, que teólogos de diferentes religiones quieran explicar como un hecho en que el espíritu vivificador infiltraba vida a la materia inerte y que se implicaba la base de todas las teorías religiosas del origen de la vida. Deje la lamparita, Zetamix, porfis. A ver, estábamos aquí. Dice, todas las teorías religiosas del origen de la vida vino a ser un hecho inexistente, ¿Para qué me mueve la lámpara, Zetamix? Le digo que hay que cooperar un poquito. A ver, las teorías
Las teorías religiosas del origen de la vida vino a ser un hecho inexistente, filosófico, basado en observaciones falsas y en la ignorancia de sus interpretaciones. En el siglo XIX se aplicó otro golpe demoledor a las ideas religiosas. Respecto del origen de la vida, Carlos Darwin y posteriormente otros muchos hombres de ciencia, entre los cuales están los investigadores rusos K. Emiriazev, los hermanos A y B, los hermanos A, así nada más dice aquí, y B. Kovalevsky, Kolbowski, y Mesnikiv, Milstein, y otros demostraron que, a diferencia de lo que afirmaban las Sagradas Escrituras, nuestro planeta no había estado poblado siempre que los animales y las plantas que nos rodeaban en la actualidad. Por el contrario, las plantas y los animales superiores comprometido el hombre, no surgieron de pronto al mismo tiempo que la Tierra, sino que en épocas posteriores de nuestro planeta y a consecuencia del desarrollo progresivo de otros seres vivos más simples, estos a su vez tuvieron su origen en otros organismos todavía más simples y que vivieron en épocas anteriores, y así sucesivamente hasta llegar a los seres vivos más sencillos. Estudiando los organismos fósiles de los animales y de las plantas que poblaron la Tierra hace muchos millones de años, podemos llegar a convencernos en forma tangible de que en aquellas lejanas épocas la población viviente de la Tierra era diferente a la actual, y que cuando más avanzados en la inmensa profundidad de los siglos, comprobamos que esa población es cada vez más simple y menos variada, descendiendo gradualmente de peldaño en peldaño y estudiando la vida en forma cada vez más antiguas. Llegamos a concluir como fueron los seres vivos más simples, muy semejantes a los microorganismos de ciertos días, y que en pasados tiempos eran los únicos que poblaban la Tierra, pero a la vez también surge inevitablemente la cuestión del punto de origen de las manifestaciones más simples y más primitivas de la naturaleza viva, los cuales constituyen el punto de arranque de todos los seres vivos que pueblan la Tierra. Las ciencias naturales, al mismo tiempo que rechazaban la posibilidad de que lo vivo engendrase al margen de las condiciones concretas del desarrollo del mundo material, debían explicar el paso de la materia inanimada de la vida, es decir, explicar por tanto las transmutaciones de la materia y el origen de la vida. En los notables trabajos de F. Engels, E.N.G.E.L.S. Tangos, en su libro D-U-H-R-I-N-G, Antidronic y Dialéctica de la Naturaleza, y Dialéctica de la Naturaleza,
En sus geniales generalizaciones de los avances de las ciencias naturales, se presenta el único planteamiento correcto y científico acerca del problema del origen de la vida. Engel indicó también la ruta que había de llevar en lo sucesivo las investigaciones en este terreno, camino por el que transita y avanza con todo éxito la biología soviética. Engel refutó por anticientífico el criterio de que lo vivo pueda originarse al margen de las condiciones en que se ve desarrollada la naturaleza, e hizo patente el lazo de unión existente entre la naturaleza viva y la naturaleza inanimada, basándose en fehacientes pruebas científicas. Engel consideraba la vida como una consecuencia del desarrollo, como una transformación cualitativa de la materia, condicionada en el periodo anterior a la aparición de la vida, por una cadena de cambios graduales sucedidos en la naturaleza y condicionados por el desarrollo histórico. La meritoria importancia de la teoría darwinista consistió en hacer aportaciones, en haber aportado una explicación científica, una explicación materialista al surgimiento de los animales y las plantas, trascendentes mediante el conocimiento progresivo del mundo vivo, y en haberse servido del método histórico para resolver los problemas biológicos. Sin embargo, en el problema mismo del origen de la vida, muchos naturalistas continúan sosteniendo, aún después de Darwin, el antiguo método metafísico de atacar este problema. Mendelismo, morganismo, muy usual en los medios científicos de América y de Europa Occidental, mantiene la teoría de que los poseedores de la herencia, al igual que de todas las demás particularidades sustanciales de la vida, son los genes particulares de una sustancia especial acumulada en los cromosomas del núcleo celular. Estas partículas habrían aparecido repentinamente en la Tierra en alguna época, conservando prácticamente e invariablemente su estructura definida de la vida. A lo largo de todo el desenvolvimiento de esta, vemos por consiguiente que desde el punto de vista mantenido por los mendelistas y morganistas, el problema del origen de la vida se constrife a saber que cómo surgió repentinamente esta partícula de sustancias especiales, poseedora de todas las propiedades de la vida. La mayoría de los autores extranjeros que se preocupan de que esta cuestión lo hace de un modo por lo demás simplista, como por ejemplo Delisle en Francia y Alexander en Norteamérica. Según ellos, la molécula del gen aparece en forma puramente casual, gracias a una operante y feliz conjuntación
de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, los cuales se conjugan solos para constituir una molécula excepcionalmente compleja de esa sustancia especial que contienen desde el primer momento todas las propiedades de la vida. Ahora bien, esa circunstancia feliz es tan excepcional ahora bien, esa circunstancia feliz es tan excepcional e insólita que únicamente podría haber sucedido una vez en toda la existencia de la Tierra. A partir de ese instante, solo se produce una incesante multiplicación de genes de esa sustancia especial que ha aparecido una sola vez y que es eternamente e inmutable. Está claro, pues, que esa explicación no explica en esencia absolutamente nada. Lo que diferencia a todos los seres vivos, sin excepción alguna, es que su organización interna extraordinariamente adaptada, y podríamos decir que perfectamente adaptada a las necesidades de determinadas funciones vitales: la alimentación, la respiración, el crecimiento y la reproducción en las condiciones de existencia dadas, como ha podido suceder mediante un hecho puramente casual. Esa adaptación interna tan determinada para todas las formas vivas, incluso para las más elementales. Los que sostienen este punto de vista rechazan en forma anticientífica el orden regular del proceso que infiltra origen a la vida, pues considera que esta realización, el más importante acontecimiento de la vida de nuestro planeta, es puramente casual y por lo cual no puede darnos ninguna respuesta a la pregunta formulada, cayendo inevitablemente en las creaciones más idealistas y místicas que aseveran la existencia de una voluntad creadora primaria del origen divino y de un programa determinado para la creación de la vida. Así, en un libro de Schrödinger, que se llama ¿Qué es la vida?, donde el punto de vista físico, que fue publicado no hace mucho en el libro del biólogo norteamericano Alexander, La vida, su naturaleza y su origen, y en otros autores extranjeros, se afirma muy claramente y terminantemente que la vida solo puede surgir a consecuencia de la voluntad creadora de Dios. En cuanto al mendelismo y morganismo, este se esfuerza por desarmar en plano ideológico a los biólogos que luchan contra el idealismo, esforzándose por demostrar que el problema del origen de la vida, el más importante de los problemas ideológicos, no puede ser resuelto manteniendo una posición materialista. Sin embargo, esa aserción es absolutamente falsa y puede rebatirse fácilmente abordando el asunto que nos ocupa y sostiene
el punto de vista de lo que constituye la única filosofía acertada y científica, es decir, el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico se enseña que la vida es de naturaleza material, mas, sin embargo, la vida no es, en realidad, una propiedad inesperada de toda la materia en general. Por el contrario, la vida solo es inherente a los seres vivos, pues sabido es que carecen de ella todos los objetos inmateriales del mundo inorgánico. La vida es una manifestación especial del movimiento de la materia, pero esta manifestación o forma especial lo ha existido eternamente, ni está permítanme tantito. La materia del movimiento de la materia, pero esta manifestación o forma especial no ha existido eternamente, ni está desunida de la materia inorgánica por un abismo insalvable, sino que por el contrario surgió de esa misma materia en el curso del desarrollo del mundo, como una nueva cualidad. El materialismo dialéctico nos enseña que el material nunca está en reposo, sino que se halla en constante movimiento, se desarrolla y en su expansión se eleva a planos cada vez más altos, tomando formas de movimiento cada vez más complejas y más perfectas. Al elevarse de un plano interior o a otro superior, la materia va adquiriendo nuevas cualidades que, permítanme tantito. Y ahí vamos a hacer también, nos falta poquito. No sé, no hay problema, pero muy interesante este capítulo, la verdad. Bueno, en general todo el libro. Ahora sí que voy a comprendiendo un poco más las lecciones que te dio biología. Y sí es impresionante, Xeros, cómo pues muchas personas, aún con la evidencia científica que se tenía esos entonces, pues todavía creía que la generación de la vida era de forma espontánea. O sea, en pocas palabras, de que pudieras poner algo ahí con materia orgánica, digo yo, y de ahí pues se generara la vida. En el caso, no sé, pones una manzana, se pudre y pues salen gusanos del mismo material de que está hecha la manzana, pero no es así, no, realmente es factores externos. Pero bueno, pues continuemos con este grandioso libro que se llama El origen de la vida. Bueno, continuemos. El materialismo dialéctico. Sí, estamos bien, Acetamina, está bien la lamparita, ¿hay algún problema? Ok. El materialismo dialéctico nos enseña que la materia nunca está en reposo, sino que se halla en constante movimiento, se desarrolla y en su expansión se eleva a planos cada vez más altos, tomando formas de movimiento cada vez más complejas y más perfectas. Al elevarse de un plano interior a otro superior, la materia va adquiriendo nuevas cualidades que antes no tenía, lo cual quiere decir que la vida es, por tanto, una nueva cualidad que aflora como una etapa determinada, como un determinado escalón del desarrollo histórico de la materia. Por lo expuesto se demuestra claramente que el camino principal que nos lleva con seguridad y acierto a las soluciones del problema del origen de la vida es sin duda alguna el estudio del desarrollo histórico de la materia.
es decir, de ese desarrollo que en otros tiempos condujo a la aparición de una nueva cualidad, a la aparición de la vida. Ahora bien, el surgimiento de la vida no tuvo efecto de golpe, como trataba de demostrar los sostenedores de la generación espontánea. Ahora bien, el surgimiento de la vida no tuvo efecto de golpe, como trataban de demostrar los sostenedores de la generación espontánea y repentina. Por el contrario, hasta los seres vivos más simples poseen una estructura tan compleja que en ninguna manera pudieron haber surgido de golpe, pero si pudiéramos y debiéramos formarse, pero sí pudieron y debieron formarse mediante manifestaciones continuas y sumamente prolongadas de las sustancias que los integran. Estas mutaciones, estos cambios, se produjeron hace mucho tiempo, cuando la Tierra aún se encontraba formando, y en los periodos primarios de su existencia. De aquí precisamente que para resolver acertadamente el problema del origen de la vida haya que dedicarse a ahincadamente al estudio de estas transformaciones, a la historia de la formación y del desarrollo de nuestro planeta. En esas obras de B. Lenin, encontramos una idea muy profunda respecto del origen evolutivo de la vida. Las ciencias naturales, decía Lenin, afirmaba positivamente que la Tierra existió en un estado tal que ni el hombre ni ningún otro ser viviente habitaban ni podrían habitarla. La materia orgánica es un fenómeno posterior, fruto de un desarrollo muy prolongado. A principios del siglo, al analizar en su obra Anarquismo o Socialismo, Fundamentos de la Teoría Materialista, J. Stanley expresó su concentramiento que el origen de la vida había seguido un proceso evolutivo. Nosotros sabemos, por ejemplo, decía Stanley, que en un tiempo la Tierra era una masa ígnea, incandescente. Después se fue enfriando poco a poco. Más tarde surgieron los vegetales y los animales. Al desarrollo del mundo animal surgió la aparición de una determinada variedad de simios y luego a todo ello sucedió la aparición del hombre. Así que se ha producido en líneas generales el desarrollo de la naturaleza. Merecen mencionar el hecho de que el camino evolutivo fue señalado por J. Stanley en una época en que aún no había sido publicada la Dialéctica de la Naturaleza de Engels, y cuando en el problema del origen de la vida preponderaba entre los naturalistas, incluso entre los más avanzados, el principio mecanista.
Es únicamente en la segunda década del siglo XX cuando la aplicación del principio evolutivo, el estudio del problema que nos ocupa, empieza a alcanzar gran desarrollo en las ciencias naturales. Acerca de esto podemos señalar de manera muy particular la opinión de nuestro célebre compatriota Timiriaseb al asunto de el origen de la vida. Dice: nos vemos obligados a admitir que la materia vida ha seguido el mismo camino que los demás procesos materialistas, es decir, el camino de la evolución. La hipótesis de la evolución, que ahora se expande no solo a la biología, sino también a las demás ciencias de la naturaleza, a la astronomía, la geología, la química y la física, nos convence de que esta evolución también se produjo probablemente al realizar el paso del mundo inorgánico al orgánico. Entre los trabajos publicados en la Unión Soviética se dignó de destacarse especialmente el libro del académico B. Komarovi, Origen de las plantas. Otra vez ese nombre se te analiza y refuta la teoría de la eternidad de la vida y la exposición de que los seres vivos vivieron en la Tierra procedentes de los espacios interplanetarios, y añade: la única teoría científica es la teoría bioquímica del origen de la vida, el profundo convencimiento de que su aparición no fue sino una de las etapas sucesivas de la evolución general de la materia. Ve esa complicación cada vez mayor de la serie de compuestos carbonados del hidrógeno. Actualmente, el principio básico del desarrollo evolutivo de la materia es admitido ya por muchos naturalistas, no solo en la Unión Soviética, sino también en otros países. Pero la mayoría de los investigadores de los países capitalistas solamente admiten ese principio como aplicable al periodo de la evolución de la materia que antecede a la aparición de los seres vivos. Pero cuando se refiere a esta etapa, la más importante de la historia del desarrollo de la materia, estos investigadores resbalan inevitablemente hacia las viejas posiciones y mecanistas se acogen o invocan la feliz casualidad o buscan la explicación a incognoscibles o inescrutables fuerzas físicas. En el problema del origen de la vida, las modernas ciencias naturales tienen trazada la tarea de presentar un cuadro acertado de la evolución sucesiva de la materia que ha culminado en la aparición de los primitivos seres vivos.
de estudiar, con base a los datos proporcionados por la ciencia, las diferentes etapas del desarrollo histórico de la materia y descubrir las leyes naturales que han sido apareciendo sucesivamente en el proceso de la evolución y que han producido el desvenir de la vida. Bueno, Zetamis, con esto terminamos el primer capítulo de el origen de la vida de Alexander Opari. Ok, gracias. Pues, gracias mixeros, esperando que les haya gustado mucho este video, pues mucho que pensar, mucho que saber sobre nuestros orígenes, sobre pues qué pasó hace 4.500 millones de años, qué pasó en esa tierra primigenia, por qué estamos aquí y pues principalmente a dónde nos vamos. Bueno, pues esas respuestas pues las podemos reflexionar cada personalmente y me encantaría saber pues obviamente sus opiniones, ya saben que siempre los leo ahí en la cajita de comentarios. Pero bueno, pues sin más que más, los dejo y bueno, pues no se pierdan próximos videos aquí en el canal. Sin más que más, pues no se olviden dar like, suscribirse al canal y compartirlo para llegar a mucho más gente. Pues desde el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México, me despido. Y bueno, pues recuerden, mixeros, que esto continuará. Cambio fuera a Zetamix.